Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el conocimiento engríe, mientras que el amor edifica. Si alguno cree conocer algo, eso significa que aún no conoce como es debido. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Sobre el hecho de comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que en el mundo un ídolo no es nada y que no hay más Dios que uno. Pues aunque están los que son dioses en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de Él. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo, y como su conciencia está insegura, se mancha. Así, por tu conocimiento se pierde el inseguro, un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecáis contra Cristo. Por eso, si por una cuestión de alimentos peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne, para no ponerlo en peligro. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. De todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros, los que me escucháis, os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no lo impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que os esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien, y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que mediréis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros en nuestra vida. Tú que nos enseñas los misterios de amor, a renunciar a nosotros mismos para que veamos los regalos del cielo, que sepamos amar y servir y ayudarnos unos a otros, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas,
veremos la bendición de Dios en nuestra vida, que nos invita a preocuparnos por el otro, incluso a amar a los que no nos aman, a hacer el bien a los que os odian. Y esa palabra bendecid, que viene del latín bendicere, que significa el bien que procede de Dios, y que nosotros como hijos de Dios nos invita a transmitir la bendición unos a otros. Que el mismo Señor nos invitará a amar a nuestros enemigos, que hagamos el bien, que los bendigamos y sobre todo orar por ellos, porque no tienen el amor de Dios. El mandamiento del amor concierne sobre todo al enemigo. La experiencia primordial del creyente es la de haber sido amado por Dios cuando todavía era enemigo suyo. Queremos aprender a amar sin esperar a cambio nada. El amor al enemigo es necesariamente ágape, compartir de la misma calidad de la que Dios tiene para con nosotros. Nos dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 10, que en esto consiste el amor. Nosotros no hemos amado a Dios, pero Él nos amó primero y nos dio a su Hijo. Este don lo reconocemos y creemos, el verdadero rostro de Dios, que es amor. El amor es acompañado de la misericordia que sabe perdonarlo todo y hacerse cargo de toda distancia. Es un amor que vuelve a crear, más fuerte que el mismo amor que ha creado. No solo hace el bien donde no lo hay, sino incluso donde está su contrario y es capaz de crear valor y bondad, donde existen el desvalor y la maldad. El amor al enemigo significa odio a la enemistad y al pecado. Jesús ama a los pecadores porque odia el pecado y conoce el mal que de él deriva para el malhechor, que es la primera víctima. En cambio, el ser humano que no tiene a Dios se encoleriza con el malhechor, hasta el punto de odiarlo. Se olvida de la compasión, de la misericordia, de ayudar al otro que está en su error, haciéndole conocer su pecado. Con la palabra enemigo, aquí se entiende el no creyente. Se habla de las relaciones que la comunidad tiene con el resto del mundo, pero no se puede entender que el enemigo es el otro, que instintivamente después del pecado es percibido así porque me hace un daño, o porque no me hace ningún bien, o porque no tiene nada que darme. La enemistad proviene en realidad de mi egoísmo, que me lo hace considerar en función mía, como el que me causa daño o me quiere servir o no, o me puede servir en absoluto. No lo considero como hermano mío, sino como mi pedestal, como una forma utilitarista. Me sirve cuando me conviene. Y eso no debe ser así. El Señor nos invita a hacer el bien a los que nos odian. El amor no es solo una actitud interior de misericordia. Al igual que todo amor, se expresa más en los hechos que en las palabras y consiste en dar parte al otro de los propios bienes o de sí mismo. Por eso la carta de Santiago nos invita a salir de sí mismos, que nuestra fe está acompañada de obras con nuestro prójimo. Sabemos que es muy difícil hacer el bien al enemigo, pero el mismo Señor nos invita a morir a nosotros mismos, porque puede llegar la conversión, la transformación de la vida de ese hermano que estaba en el pecado. Por eso se nos invita a bendecir a los que os maldigan. Dios no solo nos ha amado y nos ha hecho el bien cuando éramos sus enemigos, sino que inclusive nos ha bendecido. Bendecir, cuando lo hace Dios, es en realidad su dar bien, porque Él dice y está hecho. Nosotros decimos bien de Él, es decir, lo bendecimos, precisamente cuando vemos que Él nos da todo bien, a pesar de todos nuestros pensamientos o palabras que hablan mal de Él. Nuestra bendición a Él es la respuesta a su misericordia activa en relación con nosotros. En la Biblia, la bendición en sí tiene como término solo a Dios, porque de Él nos viene todo bien. Es la respuesta de alabanza y acción de gracias. Pero el Señor nos enseña a orar a los que nos calumnian. De esta forma el Señor nos enseña y lo hace ante todo con respecto a nosotros, cuando intercedió ante el Padre por los que lo crucificaban. Con esta oración el Señor Jesús nos ha salvado. Si nosotros hacemos otro tanto, también nosotros somos asociados a su obra de salvación, que es para todos. La oración por el enemigo es el último nivel del amor, que pasa a través de las manos. Hagan y boca, digan, para llegar hasta el corazón, rueguen. En efecto, exige un corazón puro, porque delante de Dios no se puede mentir. En el verso 29 nos invita a tener una actitud de humildad. ¿Qué cuesta? Claro que sí, pero se nos invita a renunciar a nosotros mismos. Al que te pegue una mejilla, preséntale la otra.
El enemigo, además de golpearte en el espíritu, odio, maledicencia, calumnia, golpea también tu cuerpo, como lo hicieron con Jesús. Su respuesta a esa violencia fue la libertad de asumirla y soportarla. El mal no se debe volver de la misma manera, porque la consecuencia será más grave. Se vence con el bien, cuando uno está dispuesto a sufrir, pero entregando esas cargas a Dios, porque es la única fuerza capaz de vencerlo. El justo, cuando sabe soportar, entregar los momentos de injusticia, la misericordia de Dios lo premiará. Al que te quita la capa, el mal se manifiesta también con el acto de despojar de lo necesario y de lo indispensable, tanto lo interno como lo externo. El Señor Jesús, que viene a hacer la voluntad del Padre, se entrega totalmente como un don por mí, que soy pecador. Vivir de este don es la capacidad de nuestra raíz, de nuestra capacidad de ofrecer dones a todos. El precio de la vida es la gratitud. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Dios no solo se da al que pide, se entrega totalmente a todos. Que nosotros, ante los momentos difíciles, debemos abandonarnos a la providencia de Dios, que derramará su justicia. El mismo Señor nos hará una recomendación: tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Mis derechos sobre los otros son transformados en mis deberes sobre los otros. Es pasar del egoísmo al amor. Todos son sensibles a lo que se refiere a la propia persona y a los propios derechos. Pocos son sensibles a los otros y a sus derechos, hasta convertirlos en deberes propios. Esta es la regla de oro que sintetiza como principio general lo que se ha dicho hasta ahora. Por eso el Señor ha venido por los pecadores, no por los sanos, para que nosotros aprendamos de la misericordia, de tener compasión, de servir y ayudar al otro. Pero el Señor mismo hará unos cuestionamientos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. El amor no está condicionado por la respuesta de otro. No es un intercambio sino un don, sino verdaderamente un interés de ayudar al otro. El amor existe siempre sin motivo y sin condiciones. De lo contrario, se trataría de un egoísmo, comercio y despojo recíproco. Al amar al enemigo, vivimos la gracia que hemos experimentado en el bautismo. Dios nos amó primero, cuando todavía éramos pecadores y enemigos. Es por eso que el mismo Señor nos invita a amar a los pecadores y a los enemigos, dejando transparentar la misma gracia. Si amamos a los que os aman y no amamos a los que no nos aman, ¿qué mérito tenemos? Significa que todavía no hemos conocido la gracia del amor de Dios, que nos amó primero, cuando nosotros no lo amábamos. Si esperamos a ser amados antes de amar, ninguno amaría, porque ninguno daría el primer paso. No existiría el amor. El Señor nos invita a amar a nuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Esta será grande vuestra recompensa, seréis hijos del Altísimo, porque Él ha sido bueno con la humanidad, e incluso con los malvados y desagradecidos. Y el amor nos lleva a la misericordia, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y debemos aprender a no juzgar. Debemos revisar, ¿es porque esa persona vive esa situación difícil o porque se ha dejado engañar por el mal? No condenéis, porque nosotros no somos para quién condenar. Eso solamente le compete a Dios. Pero sí nos invita a perdonar. El perdón es un don de Dios que debemos pedir todos los días. Y cuando aprendes a compartir, tu vida se llenará de generosidad, de bendición. Por eso con la medida que midas, se os medirá. Por eso hagamos las cosas bien, llenas de Dios, de amor, de entrega, porque el Señor nos dará el premio de la vida eterna. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que vienes a tocar nuestra vida, nuestro corazón. Que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, para enseñarnos el amor, tener compasión y saber escuchar al otro. Porque el Señor ha venido por los pecadores, no por los sanos. Y que a la luz del Espíritu Santo
se nos darán esos regalos necesarios para transformar nuestra vida, para descubrir el servicio a nuestros hermanos, y que unidos al corazón de la Iglesia, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, comunidades religiosas, diáconos, para transmitir el mensaje de salvación, para transformar aquellos corazones que están heridos, cansados, agobiados, que han sido maltratados por la injusticia, y que el corazón se ha llenado de odio, de resentimiento, que el Señor mismo nos invita a amar, a perdonar. Te invito a revisar en la historia de tu vida a qué persona debes perdonar, que te hizo daño, que te maltrató, te señaló, o que atentaron contra tu propia integridad, como abusos, alguien que quiso quitarte la vida. Y entrega todos esos sentimientos negativos al Señor, de perdonar a los que te hicieron daño. Que Dios está contigo, que descubras la alegría de la vida, que el Señor cree en ti. Ahora descubre sus promesas a través de su palabra, para descubrir esos talentos que te ha dado, para hacer bendición unos a otros. Que ante estos momentos de pandemia no hay que tener miedo. El Señor está con nosotros, que nos invita a revisar cómo está nuestra vida, a renunciar a esas cosas malas, al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que seguimos orando por los que están enfermos, por este COVID-19, por los que sufren también distintas enfermedades. Que clamamos a la sangre preciosa de Jesús para ser sano, libre y bendecido. Que los milagros del Señor existen, que lo imposible será posible. Que seguimos orando por las familias, que son el fundamento de la sociedad. Que seguimos orando por las naciones y los gobiernos, para vencer esta crisis económica, para crear proyectos de vida, trabajos dignos, ayudar a nuestros muchachos en la educación, en progresar, salir adelante en la vida, y que se aleje toda ley de muerte, todo aquello que quiere destruir a la humanidad. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, tu historia, estos momentos difíciles que estás viviendo, pensando que no puedes salir adelante. Dios cree en ti. Es confiar, tener fe, porque ante los momentos difíciles de la vida siempre brillará la luz de Cristo. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por entregar su tiempo, orar por las vocaciones, para que nosotros sepamos llevar este compromiso de fe y de amor, para que juntos veamos los regalos del cielo, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.